Bleach Guerra de 1000 años 246, 260 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón, muchas gracias. 246 Soy Fon recordaba haber pasado malas noches en el Palacio del Rey con todas esas pesadillas de las cuales algunas eran solo recuerdos de vivencias pasadas, aún en su regreso al Seireitei había tenido una que otra noche a esa índole, pero aceptaba que ya no eran tan dava y recurrente. Gracias por eso, porque estaba cansada anímicamente. Lo cierto es que Izane Taichm le había dicho en su última visita: es normal tener uno que otro recuerdo que te atormente, pero si ya los has superado antes se irán pronto. Dicho y hecho, lo cierto es que estaba durmiendo mejor, no tenía pesadillas o recuerdos que rondaran su mente molestándole, aunque podía aceptar que aún resentía el pensamiento de que había otros que merecían haber sobrevivido. Aún así, esas eran cosas que no podía expresar abiertamente. Yoruichi parecía muy pendiente cuando le veía pensativa y lo cierto es que no deseaba preocuparse con esas cosas. Ella también era observadora y había notado algunas actitudes en la morena que le afirmaban eso que Izane le había dicho en su primera visita. Yoruichi Taichm ha cambiado un poco. Soy Fon terminó de leer todo lo publicado el 9º escuadrón en su revista y seguramente había cosas interesantes ahí, ya no era el mismo boletín llevando chismes y trivialidades que Matsumoto disfrutó leer en su tiempo libre. Aún así, una idea había anidado en la mente de la peli azul, no sabía si era por simple curiosidad, algún tipo de autoflagelo o una estupidez de su parte, pero lo cierto es que deseaba ir y conocer ese monumento a los caídos. Desde el primer momento en que leyó sobre eso preguntó a Yoruichi, que fue un poco escueta en su respuesta, también preguntó a Izane y aunque este fue abierta a contarle le aconsejó tomar todo con calma, también aprovechó para preguntar de otras cosas y meterse en su vida como ya venía haciendo costumbre. Lo cierto es que había pedido conocerlo, una semana había pasado desde la llegada de Soy Fon al Seireitei, una semana en la sede del segundo escuadrón encerrada en los aposentos del capitán. Decir que todo había sido fácil no era algo que la morena diría. En esa semana Kotetsu les visitó cada 2 días para las evaluaciones físicas y psicológicas, por mucho que a la peli azul no le agradaba que Yoruichi perdiese tiempo con esas visitas. Kimuraku había pedido que la capitana del cuarto estudio evaluara y hablara con el paciente, pero que también tomara en cuenta lo que Yoruichi podía señalar que había visto en Soy Fon. La mayoría esperaba que de alguna manera la capitana del cuarto escuadrón estaba tratando con el personaje de Gundanchim. Esos días habían visto ciertos cambios en su carácter, que meses antes era demasiado volátil y se inclinaba demasiado al castigo a sus soldados. Aunque como era costumbre el Gundanchim cuidaba su privacidad y se encerraba en sus aposentos, hoy parecía mucho más estricto en ese aspecto según habían notado, y ciertamente esas eran cosas que no se comentaba abiertamente, pero circulaba como era costumbre por la sociedad de almas. Kimuraku era consciente de que por mucho que el segundo escuadrón era la sede del secretismo y confidencialidad, de ahí se podía saber los comentarios más jugosos de la sociedad de almas. Al final siempre había bromeado con Ukitake que eso se debía a que los miembros del Onmitsukin tenían una vida muy privada y aburrida, que el chisme era una salida a su estrés. Aún así, debía tener cuidado de lo que se comentaba y rumoraba, no fuera de que alguien descubriera lo que en realidad estaba pasando en el interior de los aposentos del capitán. Los informes de la primera semana fueron una buena señal para el Smtaichm, que antes había dudado de que fuera una buena decisión el haber dejado a Soy Fon en la sede del segundo escuadrón con Yoruichi, pero Izane le había tranquilizado señalando que eso estaba siendo de ayuda para Soy Fon Taichm, porque de alguna manera Shimin Taichm también estaba atendiendo y cuidando de quien no había podido hacerlo en la guerra, a la vez que también ayudaba a Yoruichi un poco. El informe de ayer había sido talentoso, según Izane Soy Fon se vio mucho mejor anímicamente. En este punto señaló que las revisiones médicas las había programado para una vez por semana. Además de haber dado el aval para la peli azul iniciara con entrenamiento físico más amplio con la condición única de ser asistida por Yoruichi. Era de noche y la morena se quedó mucho más tiempo en la oficina del escuadrón terminando los detalles para su incursión en el Rungokai. Maeda le había acompañado todo el tiempo, así como el tercer asiento del 11º Yumichika Ayasegawa, que se les unió para ponerse de acuerdo. Antes de iniciar con esa reunión había ido por la cena para Soy Fon, pues esta vez no le acompañaría como venía siendo la costumbre. Ya había explicado los motivos de su ausencia.
Ayer había hablado nuevamente sobre la incursión al Distrito 62 y como la primera vez la peli azul había opinado su negativa a que la morena era parte de esa misión teniendo shinigamis competentes como lo eran parte de aquellos con asiento podrían hacer esa labor y hasta el mismo el Maeda pudo cumplir con esa misión. Por último, cuando Yoruichi llegó a los aposentos la hora era cercana a la medianoche, trató de no hacer mucho ruido por si la peli azul dormía y fue directamente a su habitación. Deseaba descansar ya que saldría mañana a primera hora, se dispuso a quitarse la ropa, su Aori fue el primero del cual se deshizo y cuando tomó su túnica para dormir escuchó unos leves toques en su puerta. Yoruichi-sama llamó suavemente la voz de Soifon ¿podemos hablar un momento? La morena suspiró, lo cierto es que deseaba descansar porque mañana sería un día largo, además reconocía que el día de ayer su plática no había terminado muy bien por lo que se terminó de ajustar su bata para dormir adelante dijo sería. Soifon escuchó el adelante pero su mano dudó en abrir, aún así, deseaba hablar con la morena y al instante abrió lamento molestar se disculpó con la cabeza baja que alzó al momento dándose cuenta que Yoruichi ya se encontraba lista para dormir. Está bien dijo la morena ¿sucede algo? Cuestionó con un dejo de preocupación. No es nada de cuidado, la verdad es que entiendo de que la incursión ya está dispuesta por usted señaló incómoda y la morena sabía que dejarlo pasar no era de su agrado ya que no puedo acompañarla mañana, quisiera salir para conocer un lugar. La morena enarcó una ceja curiosa, pero cuidadosa ¿qué lugar? Preguntó al instante. El monumento a los caídos respondió al instante y pudo notar que la idea no fue muy bien recibida. Eso fue como si le hubieran lanzado un balde de agua fría sabes que no puedes salir por ahora dijo al instante, lo cierto es que la petición era descabellada. Ese lugar no era bueno para que lo visitara la peli azul ya que tenía su nombre impreso junto a otros más. Yoruichi suspiró al momento estoy seguro que no es una buena idea y seguramente Kotetsu Taichin diría lo mismo, ya se ha negado a eso antes. Soifon carraspeo, en el fondo sabía que encontraría una negativa no importa dijo dando media vuelta buenas noches se despidió cerrando la puerta tras de sí. La morena iba a ir tras ella, pero escuchó como el shuji de la otra habitación era azotado al cerrarse. Decidió que era mejor dejar que Soi resolviera su molestia con la almohada, ella por otra parte debía descansar ya que mañana sería un día ajetreado en el distrito 62. Luego debía hacer un extenso informe de lo ocurrido para ser llevado al primer escuadrón, no sin antes encargarse de aquellos que estuvieran encarcelados, si en caso alguno habría capturados porque era sabido que los delincuentes más allá del distrito 50 eran de lo peor. Soi por otro lado fue presa de insomnio, entre la molestia de la negativa de la morena para visitar el dichoso lugar fue como la gota que derramó el vaso que ya estaba muy lleno. Había pasado parte de la tarde-noche meditando e intentando comunicarse con Suzumebachi sin éxito alguno, muy temprano en la mañana Yoruichi salió de los campos del segundo escuadrón con el grupo elegido y su teniente, a las afueras del Seireite y les esperaba el tercer asiento del 11º con su equipo. Por supuesto que la morena no se fue sin antes haber dejado en la mesa de sus aposentos el desayuno de Soifon a sabiendas que posiblemente ayer no le agradó su negativo a salir y mucho menos de visitar ese lugar en específico. Desde el primer momento en que el Gundanjin puso su pie en el área indicada en el mapa en el distrito 62, los shinigamis bajo sus órdenes se formaron listos para las indicaciones, el pequeño grupo del 11º hizo lo mismo, pero no con tanto protocolo y pedido. Al momento que Yumichika y Maeda se unieron las órdenes fueron dadas y el cerco inició cerrando el distrito para que nadie saliera y entrara, al momento cada destacamento de 5 shinigamis fue dispuesto se inició con las patrullas, con las orden de capturas a delincuentes o cualquier alma que fuera amenazada a otros pobladores. Toda la mañana la pasó en el distrito 62, al mediodía ya tenía a algunos tipos arrestados y puestos bajo custodia para ser encarcelados en nido de gusano, aunque también había perecido uno que otro resistiéndose y plantando cara. En ese caso el Gundanjin no tuvo problema en eliminar aquellas almas sin mucha ceremonia y el 11º escuadrón estaba feliz de esa libertad. El término del operativo fue al final de la tarde, Yoruichi inició el informe con ayuda de su teniente que daba sus notas, Yumichika había dicho que daría su parte del informe a su propio capitán y luego entregaría una copia al segundo escuadrón. Después de una hora y tener todo en regla suspiró largamente tratando de soltar un poco de cansancio del día. Perseguir y capturar delincuentes de poca monta no era un trabajo para el segundo escuadrón dado a su propio tipo de entrenamiento, pero debía aceptar que haber tomado parte de los shinigamis novatos y algunos viejos elementos habían sido un buen ejercicio de campo.
Deseaba ir a sus aposentos y tomar un largo descanso en el onsen, se lo merecía después de tratar con algunos elementos del onceavo que eran escandalosos, demasiado confiados y brutos. Guardó el informe y fue hacia sus aposentos. Soifon había estado haciendo sus catas, estaba aburrida y sintió esa leve molestia de no poder conocer el monumento a los caídos. Sabía que no iba a estar encerrada para siempre en los aposentos, pero no quería ir cuando posiblemente tuviera muchos ojos sobre ella al darse cuenta de la noticia de que no había perecido en la guerra como todos creían. Escuchó el Shuji se abrió y supuso que Yoruichi había llegado de su misión en el distrito 62, su molestia se profundizó un poco más al no entender por qué salir a conocer un lugar o acompañar en la misión a la morena tenía algo que ser un problema o simplemente que bueno fuera o malo para ella. Yoruichi fue a su habitación directamente, debía guardar los dichoso informe para que la peli azul no lo leyera como venía haciendo anteriormente, pasaría a saludar e iría por la cena para las 2. Como lo había pensado, pasó saludando a Soifon a la vez que le anunciaba que iba por la cena para que estaba lista. Cenaron con cierta calma y poca charla, era evidente que la peli azul estaba enfurruñada por no poder hacer su excursión planeada y la morena prefirió no dar mucho para hablar ya que el tema posiblemente sería su incursión al distrito 62, pero ella quería solo descansar ya que Asu había tenido suficiente durante su día. Para cuando la cena terminó la morena se disculpó alegando que necesitaba un poco de descanso y con ello se fue a su habitación, la peli azul hizo lo mismo, aunque después de un rato escuchó que la morena salía de su habitación, seguramente al onsen. Yoruichi disfrutó de un buen momento en el onsen, hacía mucho que no pasaba perdiendo tanto de su tiempo ahí a solas olvidándose de todo. Aunque debería de ser sincera en que solo una persona siempre estuvo en su pensamiento Soifon justo ahora no era diferente, sabía que no había sido comprensiva con la petición del pequeño paseo de la peli azul, era culpa de esa sobreprotección que seguía brindándole, algo que de alguna manera no podía evitar ya que una vez le había perdido de alguna manera y no quería que algo como eso volviese a suceder. Aunque reconocía que era normal que la peli azul quisiera salir ya que estar ahí una semana y un poco más podía ser muy aburrido. Tal vez si le proponía otro lugar podría pensar en una posibilidad de dar un paseo, aún así, sabía que tenía que pedir el aval a Shunsui y posiblemente a Isane, pensó que era mejor salir de ahí y plantearle eso a la peli azul. Era casi medianoche cuando salió del onsen con la toalla alrededor de su cuerpo se encontró con la peli azul que trató de mirar a otro lado menos a ella, algo que le hizo sonreír un poco y cuando pensó que era un buen momento para hablar sobre su plan de visitar otro lugar vio aparecer una mariposa infernal que vino directamente hacia ella. Al instante progresó su mano derecha y el ser alado se posó en su dedo entregando el mensaje. Tengo que ir al primer escuadrón, debe ser importante viendo la hora que es dijo con seriedad ve a dormir, no sé a qué horas vendré dijo al instante se fue a su habitación no sin antes ver cómo la peli azul ponía los ojos. Soi supuso que era mejor ir a su habitación, no solo Yoruichi lo había sugerido porque podía aceptar que verle salir solo le resultaba molesto ya que ella no tenía esa libertad y de alguna manera ya se estaba cansando de estar encerrada, como si fuera una niña pequeña. Yoruichi salió con el sigilo de los aposentos y Shumpo hacia el primer escuadrón, había observado la actitud de Soifon ante su anuncio. Quizás no lo hacía a conciencia, pero notó cierta molestia ante su anuncio de que debía salir y no era porque era muy tarde, era por la libertad de ir y venir donde quisiera, mientras ella se encontraba encerrada, esperaba poder hablar de eso con Shunsui. También aprovecharía el llamado para entregar el informe de su incursión en el distrito 62, así no tentaba su suerte con la peli azul que estaba ávida de saber el día a día en el escuadrón. Al llegar notó que Genshiram se encontró esperándole, así que solo hizo un saludo nada protocolario y le siguió hacia la oficina del Smtaichm. Kimraku Shunsui había estado pensando en lo que sería plática, pero sobre todo quería plantear su próximo paso y sin Yoruichi no podía moverse para nada. Él lo sabía demasiado bien, los nobles eran muy volubles cuando se entrometían en sus intereses y el Onmitsukimi segundo escuadrón eran la bandera de poder y prestigio para la familia Shimin, ya sea para la familia principal o sus ramas familiares. Entendía que antes no había sido un problema que Soifon llegó a esos títulos, porque de alguna manera les había salvado de una pena caída, aún en el momento en que apareció Yoruichi con Ichigo y su pandilla el manejo que Soifon hizo de los acontecimientos, las noticias y los informes para que no hayan ocurrido tan desfavorables para la princesa del clan Shimin había sido muy inteligente.
Salió de sus pensamientos al leve toque de la puerta. Smtaich, la princesa del clan Shimin ha llegado. Anuncio, hizo el ademán que podía pasar y al instante la morena hizo su aparición entrando a la oficina para sentarse en la silla frente al escritorio donde el comandante general le esperaba. Es bueno ver que todo ha salido bien con el pequeño cerco en el distrito 62, dijo al instante. La morena suena levemente ante el tema de conversación. Fue un largo día, señaló y al instante puso el informe en el escritorio. Aquí está el informe, aproveche que vino para entregarlo de una vez. Kimraku le miró serio. No era necesaria la premura del informe, mañana podías enviarlo con la Maeda a punto y pudo notar la negativa de la morena. ¿Sucedió algo de lo cual deba estar enterado? Preguntó curioso. Yoruichi suspiró. No, todo fue normal si se puede decir, respondió al momento. No quería que el informe anduviese rodando por ahí. Soifon ha estado un poco quisquillosa al respecto. Kimraku bajó su rostro levemente ante lo que había dicho la morena y esta lo notó. Es normal su cautela, dado a que es extraño que el segundo escuadrón se encargue de esos lugares en específico, dijo al instante. ¿Normal? Cuestionó. No hay por qué ser quisquillosos al respecto, dijo. Solo son delincuentes de poca monta, nada especial si me preguntas, señaló. No es como si lucharas con una espada o kinki. Shunsui sonoro levemente. No es primera vez que la delincuencia se dispara de esa manera en los distritos más pobres del Rungokai, casi siempre sucede cuando hay eventos que aumentan al gotello. En todo caso el Seirei Teijin dijo serio. Sucedió cuando tú, Kisuke y los demás huyeron y luego de la guerra de invierno, señaló. Pero siempre el 11avo se ha hecho cargo de todo eso, hasta ahora, dijo y notó que el rubor castaño levemente. ¿No ha sido así? Preguntó, pero no encontré algún dato o informe que diga lo contrario. Shunsui suspiró. Por mucho que busque no encontrarás nada de eso, dijo serio. Todo el informe está clasificado por orden de 3 capitanes y es resguardado en los archivos privados de la familia Kuchiki informe, así que no creo que lo puedas leer. ¿Por qué? Cuestionó. ¿Sería qué fue lo que sucedió para que tenga ese nivel de confidencialidad? Preguntó. Kimraku le miró serio. No puedo decirte mucho, pero sé lo más importante, apuntó y la morena avanzando entendiendo que no podría conseguir mucho. ¿Conoces al primo de Soifon? Preguntó y recibió una mirada confusa de Yoruichi. Creo que ahora es el jefe del clan. Sekfon dijo casi en un susurro. Sí, lo conozco, afirmó al instante y seguramente le conoció al momento que éste se había presentado ante ella para ponerse a la orden como era tradición luego de haber retomado los títulos que habían sido resguardados por su prima. Como le había dicho, no entiendo cómo es que Soy le dejó el título de líder, siendo primo en 4º grado, pero que tiene que ver en lo que hablamos. Kimraku rió levemente divertido. No sabía que la princesa Shimin fuera tan quisquillosa con respecto a los linajes nobles, apuntó un poco divertido ganándose una cara seria de la morena. Me imagino que notaste que cojea de su pierna derecha, señaló. Sí, me pareció extraño que no le hayan expulsado del clan, dijo seria. Cuando no se cumplieron ciertos estándares de utilidad en la familia, los Fon son mucho más quisquillosos que yo. El castaño le miró serio. Es cierto lo que dice, pero Soifon no permitió que sucediera esa injusticia, dijo al instante tomando la curiosidad de la morena. Antes de ser un lisiado, fue un miembro eficiente en el Onmitsukidm que escaló al 20º asiento un mes antes que su prima fuera embestida con el título de Gundanjin. Manera oficial, suspiró. En resumen, hubo una incursión al distrito 70 al norte a pedido de Central 46, como lo Yamaji y Jinrei Kuchiki sospecharon que todo el asunto era una trampa. ¿Trampa? Cuestionó la morena con cierta molestia creciendo en ella. Shunsui suspiró. En su cargo provisional Soifon había estado limpiando la corrupción en algunos distritos que eran controlados por algunos nobles que simplemente estaban haciendo negocios turbios. Inicio. Debes saber que Soi-chan nunca mostró algún favoritismo sobre alguna de las casas nobles, menos de Dance Pleitesía, ya que las reglas del Gote y por ende del Onmitsukidm regían sus actos y eso enfureció a algunos nobles. Indicó. En esa incursión intentaron destruir a ella, pero su primo fue quien recibió el golpe y desde ese día quedó lisiado. Yoruichi presionó su puño manteniendo la molestia a raya. Antes había escuchado de Soifon y Retsu sobre cosas así. Los intentos de asesinato para el nuevo Gundanjin, las y amenazas, quién sabe qué cosas más, pero nunca se imaginó algo tan crudo como lo que había dicho Kimraku. ¿Quiénes fueron? ¿Por qué permitieron que ella fuera? Preguntó. Shunsui sonando un poco divertido de las reacciones de la morena cuando en todo el tiempo que le había conocido siempre fue muy reservada e impasible. Ya no importa porque todos están muertos, señaló al instante. Lo cierto es que se les volteó el plan por completo y deberías saber por experiencia propia que no se puede detener a Soifon cuando está decidida a hacer algo, dijo serio. Además ella era consciente de que si no aceptaba misión esa tendría en duda su capacidad y parecería indignarse de los títulos que acababa de adquirir, pero al final todo fue para mejor.
La morena soltó un suspiro. ¿Qué quieres decir? Pregunta. Kimraku sonriendo. Fue una gran excusa para que el Gundanjin pudiese desenmascarar algunos nobles de Central 46 que habían fraguado ese sucio plan. Indico fue una rama de los Shimin que fue borrada de los registros de tu familia y de los nobles. Desde ese suceso todos los nobles sin excepción aceptaron que una chica joven de la baja nobleza se alzara sobre las grandes casas nobles con más autoridad que cualquier otro. Yoruichi suspiró. Aún así, no entiendo por qué esta confidencialidad. Señaló sea cual sea la familia si traiciona los ideales del Gote y debe pagar. El Smtaichm le miró serio. No se había visto bueno que el nuevo Gundanjin, quien no es un Shimin, masacrara a una parte de la familia de la misma rama. Dijo serio. Además Soifon no quería ningún conflicto con tu familia. Jinrei, Kuchiki y Yamamoto fueron quienes hablaron con tu padre y él dio la autorización para la ejecución de esa familia con la condición que se borrara ese incidente de la historia del Gote. Evitando así que quede algún precedente inconforme la morena. Y hubo un momento de silencio. Dijo bueno, dejando de lado eso, ¿cuál es el asunto a tratar? Pregunta. El castaño sonrió levemente. Ese personaje en la princesa Shimin aún no terminó de asentarse, aunque según el informe de Kotetsu había mejorado mucho. Recibió el informe de Isane con respecto a tu inquilina. La morena sonrió un poco ante la manera que Shunsui se refería a Soifon. ¿Qué es lo que dice o recomienda? Pregunta. Primero desearía saber tu impresión de cómo ha sido estos días con ella y cómo le has visto, dijo serio el Smtaichm. Yoruichi suspiró. Está bien, básicamente fue lo primero que dijo y Shunsui sonrió divertido al notar una leve incomodidad ante esa mención en la princesa Shimin. Al principio tuvo una que otra pesadilla, pero estos 2 días notó que ha estado bien en ese aspecto, aunque su Reiatsu las pocas veces que lo siente se siente intranquilo. Kimraku frunció levemente el ceño. ¿Han tenido algún problema? Preguntó. No, más bien parece cansada de estar encerrada y no la culpa. A punto sería. ¿Has estado un poco interesada en conocer el monumento a los caídos? Shunsui sonrió. Todo eso está en el informe, aunque eso último es nuevo para mí. Quizás solo sea algo de curiosidad. Señaló serio. Personalmente está más que apto para volver a su vida normal, mentalmente se encuentra estable y ha sabido sobreponerse a sus recuerdos y por eso mande por ti. Kotetsu recomienda que es tiempo que salga del encierro. La morena se tensó en su asiento, sabía lo que podía significar y de alguna manera sintió que las cosas no serían tan sencillas luego que saliera a la luz de que Soifon vive, sin olvidar que había cosas que aún no se aclaraban. ¿Cuál es el plan a seguir? Preguntó. Debes hablar con tu padre para que sepa del cambio y lo acepte. A punto serio. Después de eso puedo dar el anuncio a Central 46, pero pienso que antes sería recomendable decir a los demás capitanes. Yoruichi carraspeó. Cuando te refieres a decirles a los capitanes, es llamar a todos junto con sus tenientes y a los que están en el mundo de los vivos. Kimraku suspiró. Lo primordial es que tu padre acepta nuestro plan de 2 capitanes para 2 instituciones, creo que sería conveniente decir solamente a los capitanes, dijo. Con menos personas sabiendo la noticia podemos controlar que el rumor no circule demasiado rápido. Noto que la morena quedó en silencio. Sé que te estoy pidiendo mucho. La morena negó al instante. Sabía que llegaría este momento. Yo misma te sugerí hacer el cambio para que fueran 2 capitanes para las 2 instituciones, reconoció. Solo que no pensé que sería tan pronto. Acepto. Sería. Dame 2 días para poder hablar con mi padre y cuando tenga noticias convoca a los capitanes. Eso haré. Acepto serio. Creo que en esa reunión no será necesario que Soifon esté presente, lo será cuando sea embestida con el título de Gundanjin. Yoruichi asintió conforme. Será mejor que me vaya, ya es más de medianoche y debo estar pendiente de Soifon. Shunsui señaló. Me alegra saber que estás pendiente de su evolución, pero también es bueno que hables con ella como amiga. A punto, no como alguien que está ahí solo para cuidarla. Trata de comprenderla, sugirió suavemente. Traten de entenderse, porque de ahora en deben trabajar adelante juntas. La morena ascendió. Lo intentó, dijo suavemente. Yoruichi llamó Shunsui serio antes que la morena dejara su oficina. Esta le miró al momento. Esta es una gran oportunidad para romper esa pared entre ustedes. La morena avanzando con una leve sonrisa y salió de ese lugar. El Smtaichm suspiró, sabía que estaba yendo más allá de su trabajo como comandante en jefe del Gote y 13, pero 2 ellas ya llevaban más de un siglo de aproximación, alejarse irremediablemente que empujar la situación un poco no les vendría mal. Shimin Yoruichi salió de la oficina del Smtaichm en el primer escuadrón con 2 cosas importantes en su mente. La primera, que era el momento de enfrentarse con su padre y esta vez necesitaría ser muy diplomático e inteligente. Segundo y más importante, su tiempo exclusivo con Soifon estaba por terminar y aún no le confesaba sus sentimientos.
negó al instante ya que estaba cerca de los aposentos del segundo escuadrón, se detuvo por un momento antes de llegar tomando un respiro a la vez que cerraba sus ojos tratando de percibir el reiatsu de su pequeña abeja a sabiendas de que era posible no sentirlo. Un pequeño recordatorio de que estaba creciendo en poder y habilidades. Soltó un suspiro al pensar que era mejor llegar y dar buenas noches ya que era posible que aún no estuviese dormida, entró a los aposentos y con pasos calmos fue hacia la puerta en la habitación de la peli azul donde se detuvo Soyamo tocando la puerta suavemente, no habiendo ninguna respuesta, al momento lo intento nuevamente repitió voy a entrar anuncio, al abrir notó que la habitación se encontraba vacía, el futón se estaba intacto y la ventana abierta de par en par. No hubo ninguna duda para la morena de que la pequeña abeja no se encontraba ahí, posiblemente había aprovechado su ausencia para conocer ese lugar que le había negado visitar, no lo pensó demasiado y salió con un apresurado paso flash en dirección a dichoso lugar. Era pasada la medianoche cuando Soifon se había escapado de sus aposentos para ir a ese lugar del cual leyó en la revista del 9º escuadrón, había sido una suerte que Yoruichi fuera llamado al primer escuadrón y con la molestia sobre ella que se acrecentaba, el sentirse atrapado sin un objetivo o deber. Decidió de manera espontánea darse cuenta de una escapada, además ella era de Don Mitsukidon, nadie la notaría fácilmente si no quería que le vieran. Buscó según la descripción detallada en la revista y por la foto del lugar, situado cerca de los campos de la Academia Shinem. Le hacían llamar monumento conmemorativo de los héroes caídos, algo que daba honra a los que habían perecido en la última guerra, era seguramente extraño estar ahí, pero desde que había leído sobre ese deseo conocerlo, quizás en cierto punto era algo un poco morboso ya que era consciente de que su nombre estaría ahí junto con otros más, no tardó mucho en llegar al dichoso lugar y no hubo manera de perderse, a lo lejos se pudo ver como algunas antorchas encendidas que alumbraban el lugar. Antes de acercarse lo suficiente a la inspección de los alrededores para ver si no había alguien cerca, puede que haya sido un poco irresponsable al escaparse, pero tampoco era tonta. No nadie teniendo en los alrededores se acercó a mirar más cerca, de alguna manera fue directamente al centro donde se encontraron los nombres escritos de aquellos capitanes y tenientes, estiró su mano para rozar con sus dedos cada nombre en forma ceremoniosa de quienes conocieron de cerca y con los que habían luchado en uno que otro conflicto, vio que su nombre se encontraba ahí pero fue el único que no tocó sintiéndose indignado, frunció el ceño con ese pensamiento recurrente y el sentimiento que le carcomía por dentro sintiendo que no era merecedora de estar viva, el respirar, retomar su vida cuando había mejores personas y shinigamis que merecían tal honor. Ensimismada su mente grabó esa pequeña conversación con el rey Alma y sus palabras no puedo traer muertos a la vida había dicho con total seriedad, por mucho que quisiera no puedo deshacer el ciclo de vida y muerte, tu situación fue especial ya que no moriste completamente, una parte de tu alma se aferró a este mundo y en el uso de esa nueva técnica transportó tu cuerpo a un espacio y tiempo diferente, eso fue algo más allá de toda comprensión de lo cual me aproveché y solo tuve que seguir el rastro de tu firma de Reiatsu. Estaba tan sumida en sus recuerdos y pensamientos que no sentía la presencia que de pronto apareció a su lado. Yoruichi había llegado por fin, aun cuando había tomado un momento para hacer el mismo procedimiento de verificar el perímetro, además de recuperar un poco de aliento y ubicar a su objetivo que no era nada difícil. ¿Qué haces aquí?, cuestionó al momento que aterrizó a su lado. Una parte de ella intuía lo que Soy posiblemente tenía en su mente desde aquella pequeña charla que había tenido hace días, no le gustaba en lo más mínimo que visitara ese lugar con todos esos pensamientos negativos, lo mejor que podía hacer era sacarla de ahí y volver al segundo escuadrón. Alguien puede verte, señaló. Debemos esperar que Kimura Questaichma hable con Central 46 y se haga el anuncio oficial, de ahí en adelante podrás venir cuantas veces te plazca. Soy resopló un poco molesto al reconocer que no había sentido venir a la morena y mucho menos pensó que regresaría pronto del primer escuadrón. Entendía el secretismo ante el asunto de su regreso y no quería causar más problemas de los que estaba segura que se harían con los nobles, no puede ser una buena noticia cuando todos creen que alguien desapareció de sus vidas y de pronto vuelve a retomar lo que dejó como si el tiempo no ha pasado. Miró hacia la morena que se encontró a su lado con rostro serio, ella por ejemplo era un problema en particular que traía muchos más tras de sí, frunció el ceño pensando en que cómo podía volver como si nada cuando la princesa del clan Shimin había retomado los títulos que por derecho le pertenecían y ahora estaba dispuesto a despojarse de uno de sus títulos por ella, una simple chica de la baja nobleza. No debí volver, susurró con pesar y remordimiento ante lo que su mente esperaba, luego de esas palabras sintió un escozor en su mejilla ante la bofetada que la morena le había asestado.
No vuelvas a decir algo así, reprendió con sus ojos que parecían arder en ira y algo más que la peli azul no podía distinguir. Por otro lado, Soy le miró sorprendida y confusa por tal acto. Yoruichi pudo notar que había confusión en los ojos cerrados, trató de controlar sus propios miedos y sentimientos a sabiendas que había accionado por acto reflejo. Suspiró y miró hacia la piedra conmemorativa donde aparecieron los nombres de todos los shinigamis muertos en la pasada guerra. Por favor, no hables de esa manera, pidió suavemente. La peli azul suspiró en una actitud apesadumbrada. Solo digo lo que pienso, comento sincera. Estuve cuando Ukitake Taichi me entregó su vida y yo no pude hacer nada, dijo suavemente. Me lo dijiste, recordó Yoruichi, pero ya deberías saber que nadie podía hacer nada para detener lo que iba, era su destino y de alguna manera para ese momento se mantuvo vivo. Soy Fon suspiró, su sacrificio comparado a lo que yo hice no es nada. Ukitake Taichin sabía que un día llegaría ese momento y aún así lo hizo con valentía, solo pensando en salvarnos a todos. Yoruichi se acercó con cierta calma y puso su mano en el pecho de la peli azul y sonrió al sentir como de pronto su corazón latía rápidamente. ¿Sientes esto?, preguntó con más calma, aun cuando sintió cierto temor en su ser y siendo sincera con ella misma reconocía que ese lugar no era de su agrado solo por el hecho de que el nombre de su abeja estaba grabado ahí como un recordatorio de que murió por su causa. Soy Fon se sonrojó levemente ante el contacto inesperado y la sorpresa de la cercanía de la morena. ¿Su mano?, pregunta. Yoruichi sonrió, no tonta, regaño con una leve burla. Hablo de tu corazón, siente como late, señaló seria y miró hacia la piedra. Hixiram siempre fue alguien noble, amable y un buen amigo. Hónrale teniendo una buena vida, honra a todos aquellos camaradas y compañeros que ya no se encuentran con nosotros y que sepan que su sacrificio no ha sido en vano. Soy parpadeó un poco, sorprendida por las palabras sabias de su ex maestra y más que todo agradecida que le diese un poco de sentido a todo el lío en su mente con todo el asunto de su regreso. Asintió en reconocimiento y aceptación, sintió un poco de calma la tempestad que se cernía en su mente y corazón. Gracias, Yoruichi-sama. La morena al instante retiró su mano y sintió que le temblaba un poco. Por favor no más, Sama, rogó, y antes que Soy replicara terminó con todo ese asunto de una vez, pero de pronto sintió un reiatsu muy conocido. Soy Fon al parecer también lo había sentido ya que tomó a la morena de su mano y usando paso flash movieron a una distancia un poco lejos del monumento ocultándose tras de una fila de árboles. Asomaron un poco para ver a quién llegaba con paso tambaleante y una pequeña botella en su mano, posiblemente era sake. Soy suspiró al notar que aún con el tiempo había cosas que no cambiaban ya que Rajiku Matsumoto parecía haber tenido una noche de bebida. Le vieron hacer un ademán de salud con una inclinación ante el monumento y proseguir su camino hacia el 10º escuadrón. La morena por otro lado se sintió un poco descolocada dada a la cercanía que tenía la una con la otra y el cómo la mano de la peli azul sostenía su muñeca fue una sensación totalmente agradable. Hay que regresar, indicó la morena al instante. No es bueno que andes aquí afuera por ahora, recuerda que debemos mantener todo en secreto, señaló mientras el comandante en jefe prepara el terreno con Central 46, tu deber es estar completamente bien. La peli azul avanza conforme, por supuesto acepta aunque no debe preocuparse, porque ya me siento mejor, señaló suavemente. Eso podemos comprobarlo, apuntó y la peli azul le miró sería. ¿Qué tal una carrera a los aposentos?, preguntó y en un parpadeo salió del lugar, seguido por la peli azul que ya conocía su manía habitual de lanzar un desafío para lanzarse de una vez a la competencia. Regresaron al segundo escuadrón con calma, sabiendo que se había pasado por mucho la hora de dormir. Soy extrañamente se sintió exhausta de tantas emociones ante su pequeña excursión fuera de los aposentos y cayó en su sueño rápidamente, mientras que Yoruichi sintió no poder tener un descanso decente, estaba un poco nervioso por lo que vendría en los próximos días. Shunsui se lo había dicho esa misma noche y ya no había motivo de peso para seguir ocultando a Soy Fon. El informe de Isane había sido definitivo al decir que estaba mejor y su recuperación completa estaba cerca, no podía negar tal cosa ante su pequeña carrera de regreso que fue bastante buena para las dos ya que el momento tenso se disipó un poco. Sabía que era lo justo y sobre todo correcto que Soy Fon recuperara su vida normal. Reconocía la necesidad de confesarle a Soy sobre sus sentimientos, que el amor era recíproco y no algo unilateral como quizás podía pensar, pero estos días atrás también le preocupaba su estado de ánimo, esas pequeñas pesadillas que la peli azul tenía cuando dormía, podía ser que no hubo más que amargos recuerdos vividos y llenos de dolor, diciendo aquellos de los cuales quizás nunca hablaría y lo que había sucedido esos días le confirmó que no estaba equivocada, pero lo de hace unos momentos le reafirmó que Soy parecía sentir culpa por volver a su vida como la conocía aun cuando muchos otros no lo harían de la misma manera.
Le había visto demasiado delante de la piedra conmemorativa, su expresión y su actuar no le mentían, la conocía bien. Ante todo, su pequeña abeja era orgullosa y pocas veces se permitía mostrar cierta debilidad, mucho menos delante de otros. Además, no podía simplemente consolarle con un abrazo o lo que fuera sin sentir esa necesidad de ser un poco más íntimo. Ante ese pensamiento frunció el ceño reconociendo que todo el tiempo pasado desestimó toda esa parte de ella, pero ahora parecía comportarse como una adolescente presa por sus hormonas, con poco control y un tonto nerviosismo. Tenjirm con su ingeniosa idea de ponerlas juntas completamente desnudas en una habitación no había sido tan buena idea al final, ya que resultado ser un poco contraproducente para ella, se rió sin diversión al recordar las palabras nada de retozar con Soy Fong, este no es el momento. Suspiró al reconocer que tampoco ahora era el momento, quizás solo debería esperar un poco más y con ese pensamiento cerrado sus ojos para por fin dormir. Si Yoruichi esperaba poder dormir con tranquilidad fue un pensamiento bastante optimista, lo cierto es que por más que intentó descansar no podía evitar moverse de un lado a otro incómoda, un poco ofuscada de no poder descansar ir por agua, al salir de su habitación se quedó un momento y lo escuchó ese leve sonido que no reconocía bien. Su primer pensamiento fue entrar a la habitación, pero detuvo su mano al instante que estaba por abrir el Junji, no deseaba transgredir la intimidad de la peli azul, aún así, abrió la puerta con cuidado y lo escuchó mucho más nítido, un leve sonido de llanto. Se detuvo dudosa de acercarse sintiendo que su corazón se detenía al notar que Soy Fong se encontraba dormida y en su sueño parecía estar afectar, con el afán de intentar calmar a Soy Fong Yoruichi le abrazó de manera protectora, en ese instante la peli azul despertó ante el contacto inesperado, entre extrañada y confusa, cayó en el entendimiento que había tenido uno de esos molestos recuerdos. Al instante miró la habitación manteniendo su mirada en el Junji que había sido destrozado lo siento dijo suavemente. No te preocupes, mañana lo arreglarán dijo suavemente la morena ahora lo importante es que estés bien. Soy limpio unas pequeñas lágrimas traicioneras que se habían escapado de sus ojos pero y mamá dice que es bueno llorar de vez en cuando señaló al instante, sintió como la peli azul suspiraba levemente lamento ser débil susurro. Yoruichi se enderezó un poco para verle no creo que seas débil, más bien pienso que has sido muy fuerte todo este tiempo notó la leve expresión curiosa de Soy Fong ante lo que había dicho, pero este no era el momento para ahondar en ese tema descansa, me quedaré un momento aquí contigo y no hay discusión en eso. La peli azul sabía que era por los demás refutar tal cosa porque la morena haría lo que quisiera por más argumentos que dijera, además estaba cansada para ponerse a discutir gracias Yoruichi-sama. Las dos se quedaron ahí en el futón, la morena aflojó un poco el abrazo para que la peli azul se acomode bien para dormir. Además, no quería que su abeja se sintiera cómoda ante su cercanía, porque ahora lo pensaba más fríamente solo había accionado por reflejo. Miró levemente el rostro fino de la peli azul, que a la luz de la luna podía darle una mejor vista, tanto que aún podía notar cierta tensión en sus rasgos, pero de a poco se fue relajando. Ella por otro lado también fue cayendo en un leve cansancio que la llevó a un agradable descanso. La mañana siguiente Soy Fong despertó sola, notó que el sol ya estaba en su esplendor y supo que había dormido más de la cuenta, Yoruichi no se encontró ahí y no sabía si era un alivio o una decepción, lo cierto que era una mezcla de las dos, ante esa resolución decidida que era mejor tomar un buen baño, estaba a punto de irse cuando la morena apareció con el desayuno y una leve sonrisa. Yoruichi había comenzado su día temprano, no había dormido mucho pero el tiempo que durmió fue suficiente para lograr un descanso reparador. La verdad era que por un tiempo vio como la peli azul después de todo el mal momento se había quedado dormida y podía notar como de pronto se podía notar paz en su rostro, maravillándose en esa vista poco habitual. Traje el desayuno, no sé si deseas comer o ducharte dijo la morena. Soy suspiro estaba por ir a ducharme, creo que luego desayunar. La morena avanzando está bien, y Sane vendrá en un momento. La peli azul detuvo su camino a la ducha pensé que no vendría hasta mañana. Creí que sería bueno que hablaras con ella sobre lo que sucedió ayer señaló sé que no es algo de cuidado, pero Isane señaló que era bueno que volvieras a tus actividades normales y que no estuvieras encerrada. Entiendo, será mejor apurarme dijo con seriedad y siguió su camino a la ducha, la morena se fue al instante para seguir con su día en el escuadrón. Yoruichi había ido al cuarto escuadrón para informar lo que había ocurrido ayer a Isane mucho antes de iniciar sus labores muy temprano por la mañana. Pensó que era lo mejor ya que Soy estaba a punto de volver a la normalidad y ayer el verla de alguna manera tan frágil y afectado, solo vino el recuerdo de cuando volvió un verso después de un siglo.
Podía deducir que por mucho que se preocupara por Soifon ella no le contaría sus cosas personales, al final de todo había roto su confianza traicionándola al romper su promesa. En la oficina del escuadrón todo fue sobre ruedas entre dar las primeras indicaciones, la formación y terminar con los pendientes de su incursión que era desde el registro de los criminales para ser llevados al nido de gusanos, hasta enviar las patrullas a su búsqueda habitual de huecos. Yoruichi suspiró. Deja eso, pidió con suavidad. Se debe reparar señal o al instante estoy seguro que no puede enviar a alguien a repararla sin que se corra el riesgo que me vean. La morena sonrió levemente. ¿No me dices que todo el entrenamiento en el Onmitsukid lo has olvidado? Cuestionó y la peli azul frunció el ceño ofendida. Mientras reparan el Jinji puede usar mi habitación, sé que podrás mantenerte oculto. Soy noto que no se encontraron solas. Sé mantenerme oculto, dijo con seriedad y sintiéndose ofendida. Isane Taichung saludo. Parece que ya está informada de lo que ha sucedido. La peli gris sonrió amablemente. Soy Taichung regresó el saludo con una leve inclinación. Bueno, las dejo un momento, se disculpó la morena buscando la salida de los aposentos. Shimin Taichi, me llamo Isane. Deteniendo la partida de la morena, me agradaría que estuviera presente en esta charla ya que hay una cosa importante que debo hablar con las dos. Al instante la morena miró hacia la peli azul que no mostró ninguna expresión en su rostro, lo cierto es que había sido demasiado rápido para tener alguna reacción, además de eso conocía muy bien a Kotetsu e intuía que todo eso tenía un propósito. Un minuto más tarde las tres se encontraban sentadas en la mesa donde compartían los alimentos en completo silencio, y Isane podía notar cierta incomodidad por parte del par frente a ella, pero sentía que este era el momento en que debía de hacer que ese par tomara un paso de confianza de la una para la otra. Al parecer tuviste una noche un tanto agitada, señaló la peli gris. Soy suspiro. No lo diría de esa manera, refutó al instante. No fue algo que haya soñado, si puedo decirlo de esa manera, indicó y vio como la curiosidad era visible en las dos mujeres. Pueda que no haya muerto luchando contra el Kinki, pero de alguna manera estuve a punto, señaló Tenjin-san. Dijo que según lo que describí en los últimos momentos que recordaba luego de caer en un profundo sueño, fue como si tuviera un punto de morir. Isane permaneció tranquila y seria. Yoruichi por otro lado sintió un pesar en su corazón por lo dicho por Soifon. Me imagino que es una de esas cosas que te atormentará por un tiempo, es algo nuevo y reciente que ha vivido, señaló Kotetsu. Como te dije en nuestra última charla, es bueno que hables de cosas como esas para que no queden ahí en tu mente. La peli azul avanzando ante lo dicho por la peli gris. Lo intentaré, dijo mansamente. Ahora otra cosa importante, dijo Isane. Ayer tuve una visita un tanto interesante de Rajiko a altas horas de la noche, indicó y al instante la morena miró hacia la peli azul que le miró de regreso. Estaba visiblemente ebria, pero eso no es algo que deseaba discutir con ustedes, más bien me informó que había visto a Yoruichi-san junto a alguien que no pudo identificar en el monumento a los caídos, señaló, cosa que ella misma desestimó alegando que tenía alucinaciones por beber más de la cuenta y hacerlo luego de una larga abstinencia. Además señaló que era imposible que Shimin Taichi estuviese ahí, mucho menos con alguien tan cerca. Yoruichi carraspeó lista para decir algo, pero fue Soifon quien se adelantó. Fue mi culpa, me escapé cuando Yoruichi-sama fue al primer escuadrón, confesó. Llegó para que regresara a los aposentos. No he venido a regañarlas por lo sucedido, dijo un tanto divertido. La morena se puso seria. Creo que es normal que Soifon desee salir de su encierro, pero tampoco me pareció ese lugar como una mejor elección para visitar. Isane pudo ver cómo la peli azul parecía seria ante lo último dicho por la morena. Yo misma señalé al Smitaichmen en mi informe que es tiempo de que vuelvas a tu vida normal. Soifon miró a la morena. Siempre he sido libre de ir donde quiera y quería conocer ese lugar. Comentario. No sabía que pronto saldría de este encierro. Yoruichi suspiró. Para eso fui al primer escuadrón, informó a la peli azul, pero cuando vine ya no estabas. Isane carraspeó tratando de tomar la atención de las dos. Creo que deben tener una mejor comunicación entre ustedes y confianza, dijo. Según entendidos trabajarán juntas y situaciones como esto puede afectar el funcionamiento de un escuadrón. Creo que sabemos bien cómo llevar el segundo escuadrón y Onmitsukid, comentó la morena de forma seria, tal vez un poco ofendida por lo último dicho por la peli gris que lo sintió muy invasivo y personal. Soy carraspeó al sentir la molestia de la morena que no oculta para nada. Gracias Isane por la recomendación, la tomaremos en cuenta, dijo al instante, para luego dar una mirada significativa a Yoruichi. Bueno, me disculpo si fui descortés con mi sugerencia, señaló la peli gris. Espero que todo vaya volviendo a la normalidad. La morena se puso de pie. El acompañante Isane Taichi. Soy también se puso de pie. Kotetsu-yama, ¿puedes darme un minuto?, preguntó. Isane ascendió y la morena siguió su camino hacia el Jinji de salida a los aposentos. ¿Qué sucede?, pregunta.
Me disculpo por lo de Yoruichi-sama, dijo suavemente. Isane sonrió levemente. No tienes por qué dar disculpas en su nombre, terminando que la crítica y mi sugerencia un tanto personal le molestó. Señaló además, creo que lo único que trata de hacer es protegerte de alguna manera. Soy frunció el ceño. No necesito que lo haga, sé defenderme y lo he hecho todo el tiempo en que ella no estaba aquí. Isane suspiró. No es que Yoruichi Taichin dude de tu capacidad para defenderte o pensar que lo necesitas, en todo caso creo que ella es quien tiene la necesidad de hacerlo. Solo está haciendo lo que no pudo hacer en la pasada guerra, señaló dejando a una peli azul un poco contrariada. Habla con ella, escúchala y dile aquello que no le tiene dicho todo este tiempo, eso les ayudará a las dos. Guardó silencio ante esas últimas palabras, para después despedirse. Ten buen día, soy Fon Taichin. Soy Fon se despidió con un sentimiento de su cabeza, lo último dicho por Isane le dejó pensando un poco, escuchó como los pasos se alejaban y suspiró cansinamente, no sabía si sentirse aliviada de que pronto se daría a conocer que estaba viva o sentirse afligida ya que de alguna manera sabía que las cosas no serían tan simples para el Smtaich y la Morena. Lo cierto era que los nobles de la casa Shimin no estarían contentos de su regreso, menos cuando su líder estaba más que dispuesto de entregar nuevamente el mando de Onmitsuki. Fue a su habitación y miró nuevamente el desastre en el Shuji, con eso molestarle se dispuso nuevamente a ver si pudo arreglar lo que ella destruyó. Yoruichi llegó a la puerta de su oficina. Me disculpo si estuve un poco a la defensiva. Basta de disculpas, dijo sonriendo y notó la confusión en la Morena. Soy Fon Taichin, ya se había disculpado por usted, pero entiendo que fui descortés al respecto y crucé la línea en algo totalmente privado y personal de ustedes. La Morena guardó silencio. Soy Fon no tiene por qué disculparse por mí, señaló y vio como la peli gris sonreía un poco divertida. ¿Qué es tan gracioso? Pregunta. De alguna manera usted y Soy Fon Taichin tienen cosas en común, indicó. Quizás es la misma línea de trabajo o la manera en que han sido educadas conforme el Onmitsuki. Quizás sea eso, dijo suavemente. Después de eso Yoruichi guardó silencio y miró a su alrededor. Será mejor dejar la charla, tengo que ver que reparar ese Shuji. Isane sonrió levemente. Ten buen día, Shimin Taichin, dijo en despedida y salió directo a su escuadrón. La Morena suspiró cansinamente, este día en especial Isane Taichin le ponía de nervios con esa sonrisa amable y sus sugerencias. Lo cierto es que de alguna manera sintió como si ponía el dedo en la llaga, reconocía que la confianza era algo frágil entre ella y su pequeña abeja y eso lo sabía desde su regreso luego de su deserción de un siglo. Yoruichi había sido un poco más empática y hasta consciente de que hasta el día de hoy no había podido restaurar su confianza, es más hasta dudaba que Soy Fon tenía alguna confianza en ella o sus acciones y eso había sido evidente cuando se marchó al palacio del rey. La Morena volvió a suspirar, lo cierto es que tenía mucho que reparar en su relación con Soy Fon antes de lanzarle la noticia de que ella también la amaba. Llamó al Maeda para que buscara unos carpinteros y resulte a reparar el Shuji de una de las habitaciones en los aposentos del capitán. De una vez le indica que se tomaría la tarde y por la noche iría a la casa de su familia, por si cirugía algo que le enviaría una mariposa. Dicho eso último se fue a los aposentos y esperaría por los carpinteros. El teniente por su parte fue rápido en busca del encargo de su comandante a sabiendas que era bastante quisquillosa con respecto a su espacio personal, así que además de conseguir los carpinteros debía de darles las indicaciones adecuadas para hacer el trabajo sin molestar a su capitana o seguramente él lo pagaría con algún castigo. Yoruichi volvió a los aposentos y sonrió un poco divertido al ver que Soy Fon estaba en el mismo lugar donde la encontró hace ratos, tratando de reparar el Shuji de manera infructuosa con el ceño en su frente como lo hacía cuando estaba molestando. Te dije antes que lo dejaras, señaló la Morena. Además ya vienen a repararlo. Soy le miro extrañada. ¿Debo esconderme o algo así? Cuestionó sería, dando a entender que no deseaba hacer algo como eso. La Morena sonrió levemente. No es necesario, pero puedes ir un momento a mi habitación para descansar y tendrás que estar ahí mientras reparan el Shuji. Soy bufo ante lo que le tocaba por hacer, pero se movió al momento que la Morena fue hacia el Shuji de su habitación y abría para hacerle pasar. La peli azul suspiró y se adentró a la habitación de la Morena que ante sus ingresos cerró tras de ella, al instante pudo escuchar que alguien tocaba la puerta. Escuchó que saludaban y las indicaciones de la Morena sobre la reparación del Shuji, que ella estaría en la otra habitación y que al terminar se podría marchar y cerrar tras de sí, luego de escuchar un Shitaichi Mechizo Kid para sonorizar la habitación. Bien, ya no nos escucharán, señaló la Morena y al momento se recostó en el futón soltando un largo suspiro. Vamos, descansa, sugirió. Soy Fon le miró seria. No al instante creí que se quedaría de vigilar lo que dijo hacían.
La morena sonrió levemente. No harán más de lo que les indican. Indico sería todos en el escuadrón siguen las órdenes al pie de la letra. Señalo saben lo que puede ocurrir. La peli azul le miró curiosa, más bien pensó que al momento soltaría una sonrisa burlona ante lo dicho, pero no fue así, más bien parecía tan seria que le dejó confundida. ¿Está siendo laxa con el trabajo del escuadrón?, preguntó. Yoruichi suspiró. Créeme, todo está en orden. A punto, solo necesito un momento de descanso ya que ayer descansé poco luego de un largo día. Soy Fon. Le miro. Lo siento, es solo que se quedó callada al segundo que la morena le miró sería. No te disculpes, pido. Yoruichi que al instante se enderezó sentándose en el futón. En todo caso soy yo quien debería disculparme. La peli azul iba a refutar, pero la mano de la morena en sus labios hizo que se quedara quieta. Ya callará cualquier cosa que estaba por decir. Creo que lo correcto sería pedir perdón, dijo. Pude nunca entender a cabalidad el daño que había causado con mi traición hace 1000 años. Vio que soy negaba levemente tomar los títulos. Dormir que una vez abandone, intentar en los aposentos del capitán luego de saber de tu muerte, dijo, y luego guardó silencio. No sé cómo lo hiciste, yo realmente no soy tan fuerte. La peli azul le suavizó su mirada y movió su mano para quitarla de la morena. No tiene por qué pedir perdón, como él dijo antes, eso es cosa del pasado, indicó. Yoruichi negó al instante. No es cierto, refutó. Estaba ahí cuando todos tus recuerdos fueron. Escucha la angustia al decir mi nombre. A punto sería obviando el hecho que más que un grito con su nombre fue un grito angustiante y desesperado. Sabía que te había lastimado, pero de alguna manera ahí entendí que mi partida te había lastimado más de lo que había creído, señaló, pero me imagino que nunca llegaré a saber qué tanto te afectó y todo lo que tuviste que afrontar por mi causa. Soy Fon. Suspiró, no sabía que ella y bueno, nunca espero volver a tocar ese tema con la morena ya que le parecía un capítulo cerrado en su vida. Quizás Isane tenía y de alguna manera hablar de eso podía ser de ayuda para las dos. A su regreso creo que fui bastante claro en lo que sentí de su deserción y abandono, señaló. Por una parte, sentí que al final razón tenía ante el hecho de que Urahara no merecía su confianza ciega ya que le había arrastrado en sus desastres. Soltó con cierto veneno. Creo que lo que más dolió fue su traición, ya que una noche antes habíamos prometido estar juntas por mucho tiempo. Sonrió con cierta amargura. La morena frunció el ceño. Nunca mentí al respecto, dijo. Esa noche fui totalmente sincera, esa promesa fue real. Creo de alguna manera no tenía que pedirle algo como eso, señaló. Soy Fon. Quizás fue parte de mi ingenuidad de adolescente. Siempre me gustó tu ingenuidad, dijo tan natural la morena y hubo un momento de silencio. Ella carraspeó. Lo cierto es que nunca pensé que pasaría lo que pasó, ya sabes, todo lo demás, indicó. No podía dejar que todos murieran, después solo me dejé llevar por la situación y lo que creía justo, confiaba en que Kisuke lo arreglaría y que había una explicación ante lo ocurrido. Es que ese es siempre el problema, soltó la peli azul. Aún hasta este tiempo, su confianza en ese hombre es tan ciego que no puedo entenderlo. Yoruichi sonrió levemente, al darse cuenta que aún con todo Soy Fon no dejaba de tener cierta desconfianza y animadversión para Kisuke y cierta ahora ella lo podía entender perfectamente. Tienes razón, quizás él depositó demasiada confianza en él, dijo de repente dejando a la peli azul en silencio. Soy Fon quedó un poco descolocada y por acto reflejo puso su mano en la frente de la morena como quien trata de ver si tiene temperatura o algo así. ¿Está bien?, cuestionó, ya que era extraño que la morena no terminara defendiendo a su amigo de toda la vida ya que esa era su costumbre y la tónica desde que era su guardia personal. La morena suena levemente. No estoy diciendo algo inusual, a punto, al momento con su mano apartada la de la peli azul de su frente. Tampoco estoy delirando o algo así, sé que Kisuke puede equivocarse grandemente y ha sido un error de mi parte darle demasiado crédito. Soy Fon parpadeó un tanto contrariada ante lo último dicho por la morena, luego de eso hubo un pequeño silencio entre las dos. Era extraño que de alguna manera Yoruichi aceptara que Kisuke no era señor perfecto, entonces recordó cómo había iniciado la charla. No tiene que pedir perdón, Yoruichi-sama, dijo al momento y notó que estaba por refutar, pero si le hace sentir mejor, yo le perdono. La morena sonrió. Gracias, dijo un poco vacilante, ya que pensó que esa plástica sería un poco difícil de abordar y podía ser un ladrillo más en el muro que la separaba, pero fue un alivio que todo acabará de una buena manera. Soy Fon se recostó en el futón después de esa pequeña plática y aclaración, de alguna manera sintió que le había dejado un poco exhausta.
Por su parte la morena le miró con una pequeña sonrisa al verle recostarse y cerrar los ojos, seguramente esa era una buena señal y todo quedará en paz entre ellas en ese tema en específico. No perdió tiempo y siguió su ejemplo recostándose de la misma manera en el futón. Se quedó así por unos momentos en un cómodo silencio y al tiempo las dos cayeron en un profundo sueño, tanto así que no se dio cuenta que los carpinteros terminaron su trabajo minutos después marchándose según las indicaciones que Yoruichi les había dicho antes de empezar las reparaciones. Soifon se agitó en su sueño y trató de despertar. Era extraño porque no era una pesadilla o mal sueño, más bien había sentido que alguien se movía a su lado. Fue entonces que grabó que había estado hablando con la morena. Trató de moverse, pero algo parecía retenerle y lo vio. La morena estaba tan cerca de ella y sus manos rodeaban su cintura como si se aferrara a ella. Soifon parpadeó tratando de quitar el letargo de sus ojos y frente a ella a unos centímetros estaba el rostro de Yoruichi. Se miraba tan relajado en su sueño, quizás era verdad lo de su cansancio y no era una excusa para ser irresponsable. En su contemplación reconoció que la charla fue de cierto modo liberada. Ahora lo mejor por hacer era deshacer el agarre en que estaba para tomar distancia, no fuera a ser que despertara y la situación se volviese un poco incómoda. Lo hizo con calma y luego de liberarse del agarre de la morena soltó un largo suspiro y sonrió al ver que aún con todo el pequeño barullo seguía durmiendo. Trato detuvieron para sentir los reiatsus de los trabajadores, ya que no escuchaba nada y pensó que quizás era cosa de la barrera si es que la morena la había hecho para no escuchar de afuera hacia adentro y viceversa. Estaba por ponerse de pie cuando una mano color moca le detuvo. ¿A dónde vas?, cuestionó Yoruichi medio soñolienta. Soy sonrió levemente ante esa imagen. No escucho ruidos afuera, quería verificar si ya se fueron. La morena soltó un suspiro. Seguramente ya se fueron, dijo y miró hacia la ventana notando que ya estaba oscureciendo. Es tarde, vamos a ver qué tal quedado todo y luego iré por la cena. Yoruichi se puso de pie y cuando iba hacia el Shinji la peli azul le detuvo. Gracias por sus atenciones, dijo con seriedad. La morena sonrió. Vamos, no hay nada que agradecer, dijo y buscó la salida, sintiendo como Soy venía tras de ella. Verificaron las reparaciones y luego de estar satisfechas, la morena fue por la cena mientras que Soifon iba a darse un baño. Siempre tomaba uno antes de la cena luego de haber estado alterado, solo que esta vez no había seguido esa rutina y más bien había holgazaneado toda la tarde. Yoruichi Shimin tomó su tiempo para llevar la cena, había aprovechado el estar en la cocina del escuadrón para pedir que le hicieran un menú especial, deseaba de alguna manera celebrar que su pequeña charla había salido bien y que pronto ella volvería a la vida normal. Cuando llegó a los aposentos Soifon le estaba esperando. Esta se disculpó alegando que el de la cocina había tenido que hacer más trabajo con la cena, ya que ella deseaba que fueran un poco especiales por lo que habían hablado y por lo que estaba por venir. La cena fue en un ambiente confortable, con pequeñas charlas sin importancia, más bien era como tratar de que el buen ambiente que habían tenido entre ellas desde la tarde. Hablaban de cosas sin mayor importancia y alguno que otro recuerdo de su vida pasada en conjunto. En un momento Soy dijo que no podía comer más, que si estaba comiendo así subiría de peso. La morena al instante se burló de eso, pero señaló que la comida no era tan buena como la que preparó Kiryu y Kifune y en ese punto la peli azul no pudo más que estar de acuerdo y fue ahí que iniciaron una nueva charla de su tiempo en el palacio. Un día de estos iremos a entrenar en el patio de juegos, apuntó la morena. Soy le miro seria. ¿Cree que es una buena idea luego de lo de Matsumoto?, pregunta. Yoruichi se encogió de hombros. Según lo dicho por Kotetsu Taichmeya lo tomó como efectos adversos de su borrachera, además necesita ampliar sus entrenamientos físicos. Lo sé, acepto sería. Sé que es lo que debo hacer, ya no soy una adolescente que necesita directrices, dijo con cierto tono divertido. Yoruichi bufo. Ya sé que no eres una niña, soltó y al instante, cayendo en un pequeño silencio dándose cuenta de que sin quererlo la conversación estaba tomando un camino espinoso. Hoy debo ir a la casa. Informe. Necesito ver algunos asuntos del clan, vendré hasta mañana. Soy considerando sería, imagino que la morena posiblemente había desatendido los asuntos de su clan desde su llegada a la sociedad de almas, ya que no había notado ausencias notables y eso era preocupante ya que la formación de su hermano era muy importante. Espero que la formación de Ixiran-san no se haya retrasado, dijo suavemente. La morena puso los ojos. Creo que los acontecimientos pasados en la guerra afectarán un poco su formación. Acepta, aunque creo que lo que más le molesta es que la formación no sea tan divertida como lo era antes, señaló. Ixiran se acostumbró a ti. Acepta suavemente. No te desveles demasiado, descansa, recomendó y luego de eso se marchó.
La peli azul frunció el ceño ante lo dicho por la morena, odiaba cuando la tratara como si fuera una niña con esos comentarios de no te desveles, descansa, ven a comer suspiró cansinamente, sabía que no lo hacía con el afán de molestarle o que la trababa como una niña, al final ya le había dicho ya sé que no eres una niña esa declaración parecía ser más que una aceptación del hecho, pero rápidamente negó con su cabeza, era mejor no ir por ese camino, lo sabía muy bien y era consciente de que su declaración antes de partir al palacio del rey flotaba entre ellas como un globo a punto de reventar, lo mejor que podía hacer ahora era aprovechar el momento para ir al onsen, luego quizás intentaría hablar con su Zanpakuno. Yoruichi llegó a los campos de la mansión de su familia, suspiró un poco tratando de soltar cualquier pensamiento y sentimiento de su charla con Soifon. No era momento de cavilar al respecto sabiendo que lo que tenía que hablar con su padre era de suma importancia. Se enderezó en su lugar como si se fuera a poner firme, su mirada fue más firme para iniciar su camino al interior de la casa, donde su hermano fue el primero que salió a su encuentro por saludarle, luego apareció su madre expresando la alegría de verla, además de complacer cena que la morena desestimó alegando que ya había comido, su padre que se encontró en el despacho se sorprendió al ver que su hija entró con su madre y hermano de otros. Pensé que no vendrías, otra vez dijo el patriarca con cierto reclamo a su hija. Yoruichi tomó asiento tengo responsabilidades con el Gote y el clan señaló con seriedad obviando el hecho de que en su última visita se fue molesta por cómo se había dado la charla con su padre sobre su decisión de romper su falso compromiso y relación con Kisuke. Minako suspiró vamos a tomar un poco de té y charlar como familia sugirió ante lo que parecía un desacuerdo entre padre e hija que se había derivado de su última visita. El momento de tensión pasó mientras compartían el té y alguno que otro postre, hablaron de los acontecimientos en la última reunión del clan que la morena no había asistido, así como el hecho de que Ixirme estaba mejorando mucho en sus clases de etiqueta. La conversación tomó ese rumbo y de pronto estaban hablando sobre lo necesario que era que el pequeño de la casa volviese a la formación. Él volverá a la formación, padre enfatizó con seriedad la morena luego que el joven se había marchado a descansar solo debe ser un poco paciente, hay cosas importantes que se deben resolver en el escuadrón antes de tener tiempo para seguir con la educación de Ixirm y todo lo demás. Minako sonrió levemente creo que de alguna manera ha sido bueno que haya tenido una pausa dijo sería todo este tiempo se estuvo formando con Soifon, seguro que el cambio lo iba a resentir, pero ya pasó un tiempo no creo que le afecte demasiado. Shiro ascendió, su esposa tenía razón ese punto hay un buen punto en eso acepto con calma pero ¿qué es eso importante que debe resolver en el escuadrón? Pregunta con curiosidad. Minako Shimin soltó un largo suspiro creo que es mejor que los deje a solas, hablar de lo que sucede en el Gote y es un poco tedioso señalo ¿te quedarás esta noche o regresarás al escuadrón? Pregunta a su hija. Sí, me quedaré respondió con una leve sonrisa, cosa que alegre a su madre ya que ya tenía casi un mes de no quedarse ahí. Iré a preparar tu habitación dijo y se acercó a su esposo para despedirse por favor no sé paciente. Shiro puso los ojos ante la recomendación y Minako salió del despacho dejando a padre e hija solos lamento no haber venido para hacerme cargo de los asuntos del clan se disculpó suavemente la morena. Su padre suspiró escuché que dirigiste un cerco en el distrito 62 señaló creí que el 11º escuadrón era el que se encargaba de hacer esos procedimientos en los sectores más lejanos del Seireitei. Yoruichi se encogió de hombros no me voy a poner quisquillosa con las órdenes del comandante a punto además no creo que Retsu hubiera tomado esa queja para bien. Shiro suspiró entiendo dijo suavemente aún me cuesta ajustarme al hecho que volvió a ser la Kenpachi Yindiko y noto como su hija sonreía levemente me dirás qué sucede en el escuadrón que debes resolver. Preguntó. La morena se puso seria cuando regresó del palacio tuve una reunión importante con el Smtaich inició de a poco su relato el tema era un poco delicado y privado, tiene que ver con el segundo escuadrón y el Onmitsukidm, aunque en ese entonces no podía comentarlo con nadie. Shiro Shimin le miró serio ahora puedes comentarlo conmigo. ¿Cuestiono por qué? Preguntó curioso. Con lo sucedido en la pasada guerra, que el escuadrón y Onmitsukidm quedarán sin un capitán capaz y sabedor de lo que implican esas instituciones, mostró un problema para el comandante en jefe señaló la morena Kimraku no sabía si yo deseaba retomar esos títulos, Ixirm era muy joven y no había ningún elemento que pudiese ser competente para dichos cargos.
Shiro negó aún así. Todos saben que el Onmitsu Kidm le pertenece por generación a nuestra familia y por tradición es sabido que el capitán y comandante siempre dio a la cabeza del clan Shimin. Lo de Shaolin fue algo sin precedentes. Si Yamamoto y Jinrei Kuchiki no hubiera aparecido con la posibilidad de que ella tomara todos los títulos, posiblemente hubiésemos caído en desgracia como clan, no sin antes desatar una lucha de poder entre nobles. Yoruichi suspiró, hasta ahora su padre aún resentía la huida con Kisuke y los demás. El vacío en el liderazgo es el problema para Kimraku, señaló la morena. Si Soy Fon no hubiera estado acta en ese entonces ya no estaríamos hablando tranquilamente de eso. Shiro le miro, esta vez fue una suerte que tú habías retomado tu título como líder del clan, además Ixirmo aún es muy joven. Suspiro, de todas maneras razón, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto? Cuestiono. Lo cierto es que todos estos años atrás y los registros del clan jamás han señalado un problema como este. Kimraku Smitaichun planteó una solución, dijo al instante. Más bien cree que es algo que podemos hacer para evitar una lucha de poder entre nobles, así como evitar que nuestro clan no caiga en desgracia y mantengamos nuestra influencia en el Onmitsu Kidm. Shiro se enderezó en su asiento un poco cauteloso y curioso a la vez. ¿Qué sería eso que ha pensado? Pregunto. Ahora podría saber si el alumno ha resultado tan inteligente como el maestro, dijo el moreno, ya que siempre se quejaba de que Kimraku no sería como Yamamoto. Yoruichi trató de permanecer en calma sabiendo que este era el momento de abrir la pequeña caja de Pandora. Piensa que, así como hay dos instituciones para un capitán, lo conveniente sería tener dos capitanes que trabajaran en conjunto en las dos instituciones. Explico que uno tome las riendas del segundo y otro del Onmitsu Kidm. Shiro Shimin bufo, está loco, sentenció molesto. ¿De dónde sacaría a alguien que tenga la capacidad de liderar el segundo escuadrón y el Onmitsu Kidm? Preguntó. Todos saben que lo sucedido hace 100 años con Shaolin fue algo único y tan importante que en vez de fracturar al clan o que decayera, se fortaleció ante su liderazgo. Soltó. Al momento guardó silencio, probablemente al notar que su hija no decía nada. Otro capitán solo traería una lucha de poder entre nuestro propio clan, señaló. Nunca se podría encontrar a alguien como Soy Fon. Negado al instante. ¿Aún no te has dado cuenta que la muerte de Shaolin fue lamentable para el clan? Yoruichi se enderezó en su asiento. Sería en nuestra última charla. Dio gracias por su sacrificio, acusó con cierta molestia. No malinterpretes mis palabras, dijo serio. Lo que dijo tu madre es tan cierto. Soy Fon ha sido la maestra de formación de tu hermano. Es más que seguro que resiente el cambio, además siempre estuvo muy pendiente de nuestra seguridad, sentenció. Aún con todo lo sucedido hace 100 años, siempre tuvo respeto y cuidado hacia ti. Yoruichi contuvo sus emociones ante lo último dicho por su padre y bajó su rostro. Lo sé papá, susurró despacio y hubo un momento de silencio. Ha sucedido importante, dijo suavemente, algo que nadie podría imaginar que sucediera. Shiro miró a su hija ante lo último dicho. Además de todo lo que ha sucedido en esa guerra. Pregunta. Antes me ha preguntado qué fui a hacer al palacio del rey, en ese entonces no podía decirte nada, dijo la morena llamando más la atención de su progenitor. Lo cierto es que luego de lo ocurrido hace más de 100 años no esperaba que volviese a ser convocada al palacio del rey. Es cierto que no fui una traidora, pero me lancé contra Central 46 y el GOTEI 13, por mucho que estaban errados en sus juicios y alegaron, rompí leyes impuestas por ellos. El moreno suspiró. Eres dura contigo misma, al final fue para bien, dijo suavemente. ¿Soy dura conmigo? Cuestionó con cierto sarcasmo. Hasta que retome mi título como líder del clan me perdonaste, reclamó levemente. Debes entender, trató de excusarse. La morena negó al instante. Comprendo papá, acepto, entendiendo que debería volver antes para retomar mi responsabilidad con el clan y la familia. Y aquí estás dilatando lo que tienes que compartirme, se quejó levemente el moreno. Yoruichi suspiró. El escuadrón 0 vino con una noticia importante, además de ser convocada al palacio, dijo. La noticia era que Soy Fon había sobrevivido. Shiro le miró muy sorprendido. ¿Estás hablando en serio? Cuestionó, algo que le era imposible creer luego de tanto tiempo. Lo sé, es algo difícil de creer luego que los informes de dos capitanes y el GOTEI mismo dijeron que había muerto, dijo Yoruichi. El no encontrar su cuerpo ni señales de su reiatsu no dejaba dudas de eso, pero al parecer lograr sobrevivir. El moreno se puso de pie y fue a servirse una copa de sake. Lo que estás diciendo parece increíble, dijo bebiendo un sorbo de su vaso, luego alzó su vista hacia arriba. ¿Cómo pudo suceder? Cuestionó con la sorpresa evidente. ¿La viste? Preguntó volviendo a su asiento.
Yoruichi ascendió. Sí, la vi, respondió al instante la explicación de Ichi-san. Concluyó que la nueva técnica de Soifon de alguna manera le protegió al final de la batalla, llevándola a un lugar fuera del plano natural, como si hubiera activado una barrera. Kim trató de explicar. Aún así, tuvo muchas secuelas ya que lo quisiera o no estuvo a punto de morir, por lo que tenía un largo camino de recuperación. Shiro Shimin suspiró guardando silencio un tanto contemplativo. Kimraku quiere ponerla como capitán a tu lado, dijo relacionando la situación. La morena suspiró. Lo cierto es que el rey pidió que Soifon mantuviera el título de capitán, hasta se disculpó conmigo pensando que sería como un agravio para el clan. Shiro parpadeó. Espera, ¿hablaste con el rey? Preguntó. Yoruichi asintió. Sí, el día de mi regreso a la sociedad de almas abrió y notó la sonrisa satisfecha en su padre. Me sorprendí totalmente cuando me dijo que el rey deseaba hablar conmigo. ¿Sabes que son pocos los shinigamis que han hablado con el rey? Preguntó y luego dejó entrever una sonrisa satisfecha. Dicen que Yamamoto fue el primero y desde ahí solo los llamados a su guardia. La morena sonrió levemente. Enfócate padre, pido. Solo me llamo para preguntar si me sentía agraviada sobre el regreso de Soifon, dado que había retomado mis títulos. Shiro bufo. ¿Por qué no nos sentiríamos agraviados? Pregunta. Antes has dicho que Kimraku está loco por su idea. A punto sería, pero si lo piensas detenidamente lograríamos un poco más de influencia, dijo Yoruichi llamando la atención de su padre. Soifon es uno de los héroes de la pasada guerra y todos saben que su clan está muy ligado a nuestro, claro que no como una subordinada ya que a mi parecer su jerarquía ha subido grandemente. Tienes razón, reconoció el patriarca. Será una ventaja tenerla de nuestro lado como capitana del segundo escuadrón. La morena suspiró. No papá, dijo al instante. Yo sería la capitana del segundo y Soifon sería el Gundanjin. Shiro frunció el ceño. Eso no puede ser así, indicó. Es nuestro derecho. Es lo mejor, interrumpió la morena. Nuestros familiares hacen planes con la ambición de escalar en poder e influencia, sin olvidar todos los rumores esos de que la grandeza de Onmitsukidm es gracias a la derramada sangre por los Fon, dijo con molestia. Shiro suspiró. Es cierto que muchos Fon han muerto siendo parte de Onmitsukidm, pero es por su misma incompetencia, dijo suavemente. Mira a su abuela, según los registros había logrado grandes cosas, pero pidió su baja para tener una familia. A punto mi padre se la concedió esperando que sus hijos tuvieran su mismo talento, pero lastimosamente no fue así y hasta sus nietos corrieron con una peor al morir tan jóvenes, hasta la incorporación de Shaolin. Yoruichi sonrió levemente. Por eso mismo creo que Soifon sería la mejor para el Onmitsukidm. Además, estoy seguro que todos en el escuadrón y Onmitsukidm siguen siendo leales a ella. En cambio, hasta para algunos del clan mi regreso fue una discordia. El moreno suspiró. Seguramente acepto, pero les gusta o no eres la princesa de esta casa y 22ª líder del clan por derecho, señaló. Además has sido héroe de la guerra de invierno, dijo con una sonrisa que igualó su hija. Desafortunado el hecho de que esta vez tu fiesta fue conservadora. Culpa de Kisuke, indicó la morena y notó esa mirada en su padre. Ahora me miras como si hiciera una calamidad porque no acepto casarme con Kisuke. Shiro puso los ojos. ¿Seguiremos esta línea de debate o volvemos al tema que te trajo aquí el día de hoy? Preguntó. Yoruichi suspiró. El Smitaichin desea saber si el clan estaría dispuesto a ese cambio, dijo. Sería lo que menos quiere, es un quiebre de relaciones entre nuestro clan y el Gotei. Shiro se enderezó en su silla y miró a su hija con seriedad. No creo que por eso tengamos algún tipo de incordia con el Gotei 13. Es seguro, afirmó la morena. Además sería estúpido. Hubo un momento de silencio. Antes ya habían tenido uno que otro momento parecido desde el inicio de esa charla, nada incómodo, más bien algo contemplativo de parte de Shiro, ya que parecía que Yoruichi solo esperaba a sus reacciones. ¿Sabes todo lo que traerá el regreso de Soifon? Cuestionó el moreno. Hasta antes de la guerra ella pudo mantener una línea a todos aquellos que deseaban concretar un matrimonio, eso sin olvidar a todos aquellos que solo deseaban llevársela a la cama como un capricho. Soltó y la morena apretó sus manos en un puño. Es seguro que ahora irán tras de ella. Ella no se casará con nadie, soltó la morena y su padre le miró extrañado. Yoruichi carraspeó. Por si no lo recuerdas, dejó el liderato de su clan a su primo, por lo tanto, de alguna manera ya no es la cabeza del clan y no tiene la obligación de casarse. Shiro suspiró. Eso lo veremos a su regreso, te puedo asegurar que su clan volverá a llamarla para que retome su estatus, señaló. Debes entender que luego de su abuela, Shaolin es la única que ha superado con creces todo logro y estatus en el Gotei 13 y el Onmitsukido. Lo que suceda a su regreso no lo sabremos hasta que suceda, dijo sabiamente. Lo importante ahora es saber si nuestro clan está de acuerdo con la sugerencia del Smitaich a los cambios en el Onmitsukid, mi segunda división.
Shiro ascendió. Tendré que hablarlo con los ancianos, si me preguntas a mí, dijo con una leve sonrisa. Estoy de acuerdo y espero que todo salga bien. Yoruichi sonrió. Seguro será algo novedoso que asimilar, dijo. Aún así, yo también creo que es bueno para todas las partes y de paso obedecemos a los deseos del alma rey. Shiro sonrió levemente. Mañana mismo haré una reunión a primeras horas. Recuerda que no debes mencionar a los de Soifon. Recomendar, nadie lo sabe y no sería conveniente que se sepa hasta que ella esté bien. Entiendo, aceptó el moreno. La morena suspiró. Por favor papá, pido a nadie, ni a mamá. Shiro sonrió levemente. Bien, lo haré, indicó y hubo un momento de silencio. Si deseas iré a esa reunión contigo, dijo la morena. Shiro sonrió levemente. No, es mejor que vaya solo. A punto. ¿Qué piensa hacer el Smtaijm? Preguntó. Yoruichi carraspeó. Irá con Central 46 y propondrá lo mismo que te he dicho a ti. De alguna manera está seguro de conseguirlos, dijo con una sonrisa, aunque no es de extrañar ya que sabe muy bien cómo ser políticamente correcto. Shiro puso los ojos. Deberías de aprender algo de él, aconsejó, y volvió a caer un silencio entre padre e hija. La morena le miró. ¿Qué es lo más importante para ti, un hijo o el casamiento? Preguntó. Shiro frunció el ceño. ¿A qué viene eso?, cuestionó. Bueno, pienso que si lo que importa es seguir la línea de sangre, bien puede haber alguna manera de que yo pueda tener un hijo sin necesidad de casarme, señaló la morena. Shiro se puso de pie pero que guardó silencio mientras su mirada examinaba a su hija con cierta confusión. Yoruichi suspiró. Sabes que no deseo casarme, indicó. Científicamente debe haber una manera de procrear. Shiro bufó. Eso es inaceptable, sabes que no se permiten hijos ilegítimos, señaló. Así perderías el derecho de ser líder, negó con su cabeza como Skei. Solo trato de ver la manera en que todos ganemos, dijo. Sería yo no quiero casarme por obligación o para tener un hijo y tú quieres que tenga un heredero. Shiro suspiró y se dirigió a su hija para tomarle de sus manos. Por mucho que quisiera complacerte, en este caso tienes el deber y la responsabilidad de casarte y procrear es inevitable. Lo sé, dijo soltando un suspiro, pero todo era más fácil si guardo silencio. Sé que he sido muy insistente y hasta intransigente ante ese asunto, acepto, pero no quiero que hagas una locura, señalo. Lo creas o no, hay muchos ancianos del clan que tienen un ojo en ti con respecto a ese tema y cualquier paso en falso sería contraproducente para tu liderazgo. Alzo a su hija de su asiento y le abrazo. Deja de pensar en eso y ve a descansar. Yoruichi deshizo el abrazo y miró extrañada a su padre. Este ha sido el segundo abrazo reconfortante que me ha dado desde mi regreso. Shiro se encogió de hombros, un poco incómodo y apenado de ese detalle que su hija sacó a relucir. Es difícil bajar la guardia contigo, acepto, pero hoy con ese último dispar que dijiste creí que lo necesitas. Además te notas cansada y seguramente tu madre te estarás esperando en la habitación para consentirte. La morena avanzando. Gracias, buenas noches padre, se despidió dejando a su padre en el despacho y buscó el camino a su habitación.